la palabra lucha. Dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6. Y de hecho ahí habla de la oración como un arma espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Y el apóstol Pablo da una jerarquía satánica. La palabra éxodo significa salida. Así que a modo de introducción, tenemos que decir que el libro de Éxodo no es simplemente una narración histórica, sino que es una revelación teológica del carácter redentor de nuestro Dios. Eso es el Éxodo, una revelación teológica del carácter redentor. ¿Qué queremos decir con revelación teológica? Vale decir que el Señor nos quita las cortinas y se nos muestra, se nos exhibe como el libertador, como el salvador de los hombres. Aquí Dios se da a conocer no solo como el creador, como nos lo dice Génesis capítulo 1, verso 1, sino que aquí en el Éxodo Dios se viene a mostrar como el redentor activo en la historia. ¿Qué significa esto? ¿Que es un redentor activo? Significa que Él es quien toma la iniciativa. Dios es quien toma la iniciativa, siempre. Les doy una verdad clave. Dios no observa la esclavitud de su pueblo. Dios no observa la esclavitud de su pueblo. Dios interviene, desciende y redime. Interviene, desciende y redime. El libro de Éxodo nos responde una pregunta que es muy importante, que es muy fundamental. ¿Cómo actúa Dios cuando su pueblo está oprimido? ¿Cómo actúa Dios cuando su pueblo está oprimido? Así que sobre esa base vamos a edificar nuestra clase. Vamos a edificar nuestro estudio. Número 1, nuestro primer ítem dice la esclavitud en Egipto. La esclavitud en Egipto. Y si observamos el libro de Génesis, vemos que Israel pasa de ser una hermosa familia a convertirse en un pueblo oprimido, aplastado, torturado, frustrado. Y esta esclavitud en Egipto no es solo una esclavitud social, sino que es una condición teológica que el pueblo viene a experimentar. Es una pérdida de identidad. Israel comienza a experimentar una pérdida de identidad. Número 2, es una opresión sistemática. Opresión sistemática. Número 3, es una imposibilidad de autorredención. Imposibilidad de autorredención. Excelente. Entonces ahora voy a explicar cada una de ellas. La pérdida de identidad es cuando el pueblo de Dios deja de verse a sí mismo como Dios ha dicho que es. Y lamentablemente, el pueblo de Dios comienza a definirse por el entorno, comienza a definirse por las circunstancias, por los tiempos adversos y desfavorables que comienza a vivir o a experimentar. Comienza a definirse por su dolor, por su esclavitud. Ya no viven desde la promesa. ¿Recuerdan la promesa? ¿A quién se le da? ¿Y quién la continúa? Isaac. Isaac es la continuidad de la promesa y en Jacob comienza a desarrollarse. Ellos ya no viven desde la promesa en Egipto, sino que comienzan a vivir en y desde la opresión. La opresión. Ahora, ¿qué es la opresión sistemática? No es solo un sufrimiento aislado, sino que es un sistema estructurado que somete, que controla y que deshumaniza constantemente. Eso es lo que estaba haciendo la tierra de Egipto con el pueblo de Israel. En términos bíblicos, Egipto no solo esclaviza humanos, no solo esclaviza cuerpos, sino que intenta quebrar el propósito que tiene el pueblo de Dios. En lo que respecta a la imposibilidad de autorredención es cuando el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de liberarse plenamente de su condición, de su estado de esclavitud, ya sea física o espiritual,
Y si nosotros ahora observamos detenidamente, la redención siempre requiere una intervención divina. La redención en las Escrituras siempre requiere una intervención divina, porque jamás nace ni va a nacer del esfuerzo humano. Siempre nace de la gracia de Dios. En Egipto es Dios quien con mano poderosa, ¿cierto? También ahora mismo me recuerdo a Gedeón. ¿Dónde se encuentra? Escondido ahí, trabajando el trigo para poder tener provisión. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Intervenir en la historia. ¿Para qué? Para alentarlos y decirles, vamos, yo estoy con ustedes. Varón valiente y esforzado. Pero ¿cómo si estoy escondido? Eres valiente y esforzado. Si leemos Éxodo capítulo 2, verso 23, ¿quién puede ayudarme, por favor? Amén. Excelente lectura. Eso también lo voy a observar. Las comas, los puntos, es muy importante. O si no, jamás vamos a entender lo que estamos leyendo. La palabra gemir, estudiamos un poquitito, o la palabra gemían se traduce del verbo hebreo anaj, y significa suspirar y lamentar. Esto significa que el clamor del pueblo de Dios no fue un discurso elaborado. Ellos no planificaron ni planearon el tipo de clamor que iban a elevar al cielo. No fue elaborado. Fueron expresiones reales. Fueron expresiones espontáneas. Fueron expresiones crudas de dolor. Hay un profeta del Antiguo Testamento, no me recuerdo, no quiero equivocarme, pero parece que es Ezequiel, que dice que el pueblo de Israel gemía en sus camas. Imagínense el lecho, el lugar donde uno va a descansar, a tener un momento de paz, de tranquilidad. El pueblo de Israel en Egipto gemía en sus camas por liberación. Entonces el término anaj, gemir, suspirar y lamentar nos muestran que aún sin palabras claras, audibles, entendibles, Dios escucha el sufrimiento más profundo. Eso es lo que nos está enseñando este verbo hebreo anaj, que Dios escucha aún el sufrimiento más profundo, incluso aquel gemido que no puedes expresar con nuestro lenguaje humano. Dios no responde solo oraciones bien formuladas, Dios también responde el quebranto sincero del corazón. Cuando el hombre ya no puede explicarse, cuando el hombre ya no puede expresarse, pero sí comienza a gemir, entonces es ahí cuando comienza a evidenciarse que la redención no nace de la elocuencia, del bien decir, de la oratoria del hombre, de las buenas y sanas palabras, sino que nace de una necesidad que es real. La redención nace de la gracia de Dios. La redención nace de la gracia de Dios. Son muy serios de la Biblia. Han ido más allá con esta visualización de Egipto. Han dicho que Egipto representa el mundo. Faraón representa a Satanás. Los egipcios que azotaban a los hebreos podrían representar a los demonios, a los secuaces de Satanás, ¿cierto? El sufrimiento del pueblo hebreo, las consecuencias del pecado. Y el Éxodo claramente nos muestra la salvación de Dios. ¿Se dan cuenta? Qué tremenda predicación podríamos hacer solamente con esos 5 conceptos que he mencionado. ¿Cuántas veces, mire, observemos esto, cuántas veces se le pide a Faraón que deje ir al pueblo de Dios? Al menos unas 10 veces. Deja ir a mi pueblo. Unas 10 veces. Una por cada plaga. Una por cada plaga. ¿Qué pueden ustedes ver en ese texto? Si estamos tipificando ciertas cosas. Aquí aparentemente, Faraón cede a la petición, ¿cierto? Para que vayan y adoren. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué no aceptaron? ¿Por qué Moisés y Aarón no aceptaron esta oferta? Porque si Egipto representa al mundo, entonces adorar a Dios dentro de Egipto sería adorar a Dios sin salir del mundo.
¿Me entienden? Sería adorar a Dios sin salir del mundo o sin romper con el mundo. Escuchen esto. Faraón les dijo, vayan y adoren a sus dioses dentro de la tierra de Egipto. Estamos diciendo que Egipto podría bien tipificar o simbolizar el mundo. ¿Por qué no aceptaron la oferta? Porque adorar a Dios en la tierra de Egipto sería adorar a Dios sin terminar tu relación con Él, con el mundo. Ellos no querían ser cristimundos, como muchos de hoy en día. Están en el mundo. 8, 25 al 26. Pero sin romper con el mundo. Sigo siendo el mismo perverso. Desordenado. ¿Me entienden? Esto revela una espiritualidad que ha sido tolerada por el sistema, que ha sido tolerada por el mundo, pero no es una espiritualidad que ha sido transformada por Dios. Es una espiritualidad tolerada por el mundo, pero no transformada por el Señor. Es muy importante. Entonces nosotros aquí en Cristo tenemos un enfoque que es directo. El cristianismo como verdadera fe no se practica dentro de Egipto. Se practica saliendo de él. ¿Se dan cuenta? La fe comienza a practicarse una vez que has salido de Egipto. Y sigamos avanzando, por favor. En el capítulo 8 se darán cuenta de más lecciones prácticas. El verso ahora 28, 8:28. Con tal que no vayáis más lejos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Que estemos en la orilla o que estemos en el fondo? ¿Cierto? Si Faraón representa a Satanás, este es como Faraón dándonos permiso para adorar a Dios, pero no vayas tan lejos. Esteban, anda, adora, pero no te involucres tanto. ¿Se entiende? No te alejes tanto de mí, no te metas tanto con Dios. Incluso se muestra hasta el... ¿Cómo es esta imagen de Satanás? Como ángel de luz, ora por mí. Entonces no te metas tanto con Dios. ¿Para qué tanto, cierto? No vayas tan lejos. Adora, pero no vayas tan lejos. ¿Se dan cuenta lo que es masticar la Biblia, la palabra de Dios? Queridos estudiantes, el ser humano no necesita ayuda. Grabemos esta verdad en nuestro corazón. El ser humano no necesita ayuda. ¿Qué es lo que necesita? Necesita ser liberado. Y punto. Número 2. Moisés, el mediador. Moisés, el mediador. ¿Cómo se dice Moisés en el hebreo? Moshe. Moshe. ¿Algo que les impacte de Moisés? Mientras me preparo un matecito. Vemos que Moisés es levantado providencialmente, es preservado en medio de un decreto de muerte que había en su contra. Pero Moisés fue librado de 2 sentencias de muerte. Imagínense, una al nacer y otra por matar a un egipcio, ¿cierto? Moisés fue formado en 2 mundos, en Egipto y en el desierto. Fue llamado por Dios por medio de la zarza ardiente. ¿Qué es lo que es la zarza ardiente? ¿Cómo se llama eso? Teológicamente hablando, teofanía. Una manifestación de Dios, una teofanía. Pero es notable que Moisés fue preservado 2 veces. Primero, fue preservado contra la muerte impuesta por el mundo. Y segundo, fue preservado contra la muerte merecida por su propio pecado. ¿Se dan cuenta? Fue preservado de las 2 sentencias. Nosotros entendamos que Moisés fue preservado, librado, guardado por la gracia soberana de Dios. No hubo mérito alguno en Moisés, no hubo mérito alguno. Y segundo, es preservado por esa gracia que nos cubre. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Yo soy el que soy. Hoy van a aprender lo que significa eso. El texto hebreo dice, ahí está arriba, traducido fielmente, dice, yo soy el que soy. También es importante saber que este texto puede entenderse como seré el que seré. Seré el que seré. Estas palabras son profundas. ¿Por qué?
porque implica lo siguiente, ahí está, implica, denota autoexistencia. Significa que Dios no depende de nada ni de nada. Otros todavía están caminando en medio del Mar Rojo. Entonces la idea central de estas palabras es que así como el bautismo nos identifica con Cristo, Israel fue bautizado al pasar por la nube y por el mar. Y fue así como quedaron unidos a Dios bajo el liderazgo de Moisés y separados de su vida pasada. No fue un bautismo literal, no fue un bautismo literal, fue un bautismo simbólico. Fue un bautismo simbólico. Marcó identidad, dirección y una ruptura con el pasado. Esas tres características. Marcó identidad, ¿bautizado en quién? En Moisés. Marcó dirección, ¿bautizado en quién? En la nube. Y marcó la ruptura con el pasado, bautizados en el mar, las aguas, la transición de esclavitud a libertad. ¿Se entiende ahora, cierto? Estamos extrayendo la riqueza espiritual de todo esto. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, lo que Dios libera no vuelve atrás. Lo que Dios libera no vuelve atrás. Esto implica que la salvación no depende de tu fuerza, hermano Alexis. No depende de tu fuerza. Depende de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios. Conclusión general. Conclusión general. El Éxodo nos revela una estructura gloriosa. Nos muestra esclavitud, un mediador, el juicio, una sustitución, una liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Y una verdad maravillosa para nosotros es que Dios no mejora la condición del hombre. Dios no mejora la condición del hombre. Dios lo redime completamente. Dios lo redime completamente. ¿Qué significa redimir? ¿Qué significa redimir? ¿Qué significa redimir? La remisión, literalmente, ¿qué era? Comprar. ¿Y quién paga ese precio? Dios mismo paga ese precio. Claro, claro. Entonces, Dios no mejora la condición, Dios lo redime completamente. Pasamos a ser propiedad de Dios. Para ir cerrando, buscando a Cristo en el Éxodo, número 1, el verdadero Moisés. El verdadero Moisés es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el verdadero Moisés? Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el mediador perfecto. Moisés guió a Israel fuera de Egipto y Cristo nos guía fuera del pecado y nos lleva ¿a dónde? A Dios. ¿Quién es el verdadero Moisés? Cristo. Número 2, el verdadero Cordero. Buscando a Cristo en el Éxodo. El verdadero Cordero es el Cordero de la Pascua que evitó la muerte física de los israelitas en esa noche, ¿cierto? Pero hoy Cristo, con su sangre, nos salva del juicio y de la muerte eterna. Número 3, buscando a Cristo en el Éxodo, el verdadero libertador. Cristo es el verdadero libertador, porque Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. ¿Y Cristo de qué nos libera? De la esclavitud del pecado. ¿Se dan cuenta que Cristo está en todas las páginas de la Biblia? Y lo vuelvo a repetir, el Éxodo no solo nos cuenta una historia, el Éxodo apunta a Cristo como el que realmente salva, cubre y libera. ¿A quién apunta el Éxodo? A Cristo. Y ya para ir cerrando, no hay Egipto demasiado fuerte. Tampoco hay faraón demasiado poderoso. Cuando Dios decide redimir, no hay quien lo detenga. No hay diablo que valga. No lo hay. Y ya para terminar, queridos hermanos, estudiantes,
Así como Israel salió de Egipto por la sangre y por el poder de nuestro Dios, hoy todo aquel que está en Cristo ha sido sacado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la vida miserable, deplorable, frustrante, que muchas veces llevamos y vivimos. Y por supuesto que el Señor nos ha liberado no para volver atrás, sino para vivir en pacto con Dios.